Papelito en mano aclaran dudas sobre publicación del nuevo Código Penal. Sociedad civil, empresa privada y otros organismos declaran impunidad total para los corruptos. Pero el jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, Mario Pérez, en comparecencia de prensa, aclaró algunas dudas creadas alrededor del nuevo Código Penal. Estos delitos de malversación de caudales públicos todas oscilaban entre 4 y 6 años de prisión, algo que no es cierto y que por el contrario es falso, pues las penas en el nuevo Código Penal se establecen en una categoría que explico a continuación. De 4 a 6 años si el monto de lo malversado no pasa de 100.000 empiras. De 6 a 9 años de prisión si este monto pasa de 100.000 empiras. Pero también hay casos agravados de malversación de caudales públicos, como en el caso de cuando los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico, o también cuando los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, como ejemplo, educación, salud, institutos de previsión, etc. En este caso, la pena llega hasta 12 años de prisión. Y aún se agrava más esta pena si esto se da en una red de corrupción. Es decir, 3 o más personas son los que causaron la malversación. Según Pérez, en la lucha contra la corrupción, el Congreso Nacional aprobó 2 delitos que actualmente no existen: corrupción entre particulares y los delitos contra la seguridad social. Además, que se refirió al artículo 482 del Código Penal, que establece las penas al violar la contratación del Estado. Y establecer con toda claridad que el artículo 482 establece que el delito de fraude podría darse en cualquier proceso de contratación del Estado. Estoy hablando de contratación directa, de licitación privada, de licitación pública internacional, etcétera, etcétera. En cualquier proceso donde el Estado adquiere bienes o contrata servicios, se puede dar el delito de fraude. Pero yendo más allá, se dijo que esto era para encubrir temas de ONG. Esto también es falso. El mismo artículo establece que se puede cometer el delito de fraude cuando se miente o se falsea en las liquidaciones públicas que debe dar o que debe rendir todo el que administra fondos públicos. El nuevo Código Penal estipula restricciones bajo la figura de delitos contra el honor, asegura Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas. Ya de acuerdo a los análisis jurídicos en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa, este código es atentatorio a la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero particularmente afecta el libre ejercicio periodístico. Bajo las figuras de los delitos contra el honor se está estableciendo un régimen de censura a los medios de comunicación porque en alguna medida criminaliza la libertad de expresión, impone sanciones penales y administrativas a los jefes de los medios de comunicación, editores, jefes de redacción, jefes de información y también a los propietarios de los medios de comunicación. Además, limita el libre ejercicio del periodismo de investigación y criminaliza las fuentes informativas. Pero más allá de eso, también establece sanciones y penas al doble contra el discurso público en las redes sociales y en el Internet. Por otra parte, amparados en un grupo de expertos en materia de derecho constitucional, organizaciones sociales intensifican acciones para evitar la vigencia del nuevo Código Penal. Este Código Penal atenta contra las libertades de expresión y prensa. Y desde UNITEC también estamos haciendo un equipo de académicos, especialmente de abogados especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Penal,
que han hecho un análisis de no solamente la amenaza contra las libertades de expresión y prensa, sino contra otro tipo de derechos humanos o de la lucha anticorrupción y el reto de reducir la impunidad en Honduras. Lo que resultó no es lo que refleja las recomendaciones de la sociedad civil. Y por eso es que hoy hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están levantando la mano para decirle al Congreso: tomen una pausa, tratemos de que no entre en vigencia y hagamos una nueva revisión. Si es necesario hacer un nuevo código penal, que se haga con la participación de hondureños que son especialistas en derecho penal, en derecho constitucional, y no con imposiciones de asesores internacionales que tratan de adaptar un código de otro país sin conocer el entorno hondureño. Con ayuda en edición de Eduardo Barahona, para HCH Noticias les informó Mariela Arteaga.